llevaron, un curso ya que está en su haber, en su patrimonio intelectual, en su haber personal, jóvenes. Pues ahora vamos a hacer breve relación de estos derechos humanos y que vino a destacar precisamente la doctrina de los derechos humanos, vino a aportar, creo que con mucho interés, el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Y sin embargo, pues acá haremos referencia general de los derechos colectivos y viendo lo siguiente, jóvenes. Encontramos los derechos colectivos, curso de derechos de los pueblos indígenas. Así aparecen dentro de nuestro programa los conceptos básicos, entre otros, oportunamente les voy a agregar otros conceptos, jóvenes. Les hice referencia, incluso más que referencia, les recomendé el libro del licenciado, del maestro, del profesor Carlos Ronaldo Paechula. Creo que es un documento útil, un texto útil para el desarrollo del programa de nuestro curso. Creo que va a ser de mucha utilidad. Y en esta parte del documento del maestro Derechos de los Pueblos Indígenas, pues aparece la parte introductoria, hace relación de los conceptos básicos. Pero acá nosotros jóvenes vamos a referir, por ejemplo, acá los conceptos básicos, vamos a hablar, por ejemplo, dentro de estos conceptos básicos, aparece el concepto pueblo, que en la terminología jurídica de los derechos humanos, especialmente la terminología jurídica que ha usado Naciones Unidas en todos sus instrumentos internacionales, pues ha aparecido el concepto pueblo. Sin embargo, en esta oportunidad, haciendo referencia a los derechos de los pueblos indígenas, pues le da una connotación, le da una, llamémoslo así, como un sentido semántico, y eso es lo que nos interesa ver en esta oportunidad, ya que de conformidad con el mismo lenguaje que ha usado Naciones Unidas, jóvenes, principalmente quisiéramos ver en el famoso, en la Carta de las Naciones Unidas, a que hace referencia precisamente a los estados, la Constitución de los Estados, aparece la Carta de las Naciones Unidas, luego viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues en estos instrumentos internacionales, quisiera indicarles, jóvenes, encontramos precisamente la idea respecto a la concepción de pueblo. Y acá les hago mención de lo que encontramos, la definición que nos apareja en el libro el doctor Alberto Pereira Orozco, en Nociones Generales de Derecho. Indica que pueblo, así que el mismo lenguaje que utiliza Naciones Unidas, jóvenes, pueblo, solo admitido, disculpen las interrupciones por estar admitiendo a los compañeros, disculpen. Es un grupo humano, es un grupo de personas, si queremos, de individuos, de seres humanos, hombres, mujeres, niños. Acá se habla de que es un grupo humano orgánico. Es decir, que esta conjunción o conjuntación o la unión de estas personas jóvenes aparece precisamente cierta organización. Al hablar de grupo humano orgánico, no es suelto, por decir así, jóvenes, no es disperso este grupo humano, sino que es un grupo humano
precisamente orgánico. Luego, vamos a ver acá, si me permiten, jóvenes, por favor. El grupo humano señala orgánico, es consciente de su existencia histórica. Es decir, que estas personas, estos individuos organizados, tienen esa concepción acerca de su existencia, tienen precisamente esa conciencia, están ahí en razón, razonabilidad, jóvenes, acerca de su existencia en el curso del tiempo. Están conscientes precisamente de que tuvieron un ayer, tienen un hoy y también la posibilidad de su futuro. Por eso se habla de conscientes de su existencia histórica. Entonces, no es solamente el ayer, tampoco es solamente el hoy, sino que también con visión de mañana o del mañana. Luego señala cuyos individuos están ligados entre sí por ideales comunes más o menos definidos. Y este es el concepto que ha utilizado Naciones Unidas, decía jóvenes, de pueblo en los distintos instrumentos públicos. Repito, se refiere a una agrupación de seres humanos, pero con cierta organización interna, y sin la menor duda hay una expresión externa de esa organización. Y asimismo ese grupo humano no está disperso, no está suelto, sin saber de dónde viene, sin saber qué está haciendo y sin saber hacia dónde va. No, acá se refiere que ese grupo humano pues está consciente de que tiene una historia, tiene en ese devenir de la sociedad, en ese caminar de la sociedad. Entonces hablamos de que es consciente de su existencia histórica. Luego, estos individuos que forman ese grupo humano, pues hay un amarre entre sí, hay algún encadenamiento entre sí respecto a lo que piensan. Obviamente hablamos de ideales, jóvenes, en los ideales se conjugan el sentimiento y el pensamiento. Es decir, que sus ideales son comunes y más o menos definidos. Razón por la cual quisiera decirles acá, jóvenes, ya vamos a después hacer un contraste. Entonces, razón por la cual les decía Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos plasma precisamente en el texto de este documento legal, de este instrumento legal, jóvenes, el concepto pueblo. Y razón por la cual en este pacto, acá les voy a hacer referencia, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas promulgó precisamente este pacto mediante resolución en 1966 y luego entró en vigor en 1976, jóvenes, y hace referencia precisamente, quisiera leerles en el artículo primero, indica, 1, todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Entonces, acá precisamente, jóvenes, al incluir dentro de este pacto el concepto pueblo, pues como vemos, Naciones Unidas tiene la idea que se refiere a un grupo humano orgánico, consciente de su existencia histórica,
cuyos individuos están ligados entre sí por ideales comunes más o menos definidos, y dice muy bien, se pueden constituir en Estado. Este grupo humano se puede constituir en Estado. Y aparece precisamente el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos que recogen y regulan precisamente los derechos de las personas de carácter civil, en el tema, por ejemplo, el nombre, que se refiere al nombre, a nacionalidad, edad, familia, los famosos derechos civiles, propiedad, el derecho de tener propiedad, pero también están los derechos políticos. Estos individuos que forman ese grupo humano orgánico pueden participar en la conducción de su Estado, porque pueden formar Estado, ya que tienen ideales comunes más o menos definidos. Entonces encontramos, repito, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues que el concepto pueblo se aplica precisamente, jóvenes, a los estados nacionales que se constituyen precisamente, y luego el respaldo que tienen mediante este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Así entonces estos individuos a cierta edad, normalmente la mayoría de edad, 18 años en el caso nuestro, pues pueden participar en la vida política de su país. El concepto pueblo, que es bien importante y hace referencia precisamente quisiera indicar acá, jóvenes, se refiere precisamente al territorio. Recuerden los elementos esenciales del Estado, está la población, está precisamente el territorio y luego el poder o la soberanía. Y así aparece precisamente los estados nacionales. A diferencia, vean jóvenes, por favor, a diferencia de la palabra población, tiene un enfoque más de carácter étnico, demográfico o sociológico, en tanto que pueblo tiene una connotación de carácter político, como decimos, concepto eminentemente político, el concepto pueblo. Mientras que el concepto, la palabra, o también hablamos de categoría, la categoría, la palabra o el término población, jóvenes, se refiere a un conjunto de personas. Ahí aparecen varios seres humanos. Como indica el autor, también extraída esta definición de población de los textos jurídicos de Naciones Unidas, señala, se refiere a una simple agregación mecánica de unidades humanas, desprovista de significado y conciencia políticos. Es decir, jóvenes, al hablar de población, pues está hablando en otros términos, decimos una masa humana. Una masa humana que puede estar en Guatemala, El Salvador, hablamos de la población en general, la población latinoamericana o la población europea, la población asiática, pues se refiere, como se indica acá, a simple agregación mecánica de unidades humanas. Ahí aparecen las personas, los individuos, independientemente si tienen o no tienen conciencia o ideales, como se ve acá en el caso pueblo, no hay una ligación especialmente de ideales comunes y más o menos definidos. Entonces, el concepto población es, repito, tan general e incluso se dice tan amorfo. Entonces, hablar de población, estamos utilizando un término, estamos utilizando una palabra de carácter étnico, demográfico y de todo sociológico. Solo voy a ver, si me permiten, jóvenes, si hay más compañeros que admiten su participación. Ahí estamos. Luego,
Encontramos entonces, jóvenes, por favor, el concepto pueblo, repito, es eminentemente político, razón por la cual encontramos que el pueblo, e incluso, pues, como aparece en nuestra misma Constitución, es quien delega su soberanía al Estado para que éste ejerza o ejercite o haga uso de esa soberanía interna y externa. Precisamente la soberanía es del pueblo, el pueblo la tiene. O sea, ese grupo humano orgánico, consciente de su existencia histórica, cuyos individuos están ligados entre sí por ideales comunes más o menos definidos. Hablamos, por ejemplo, del pueblo de Guatemala. En tanto que la población, repito, jóvenes, se refiere a una masa de personas, a un grupo de personas que no tienen y no revisten estas características, especialmente lo relacionado con esta conciencia histórica, jóvenes, o de los ideales comunes. Así entonces, Naciones Unidas empezó precisamente, les decía, jóvenes, a abordar el tema de los derechos humanos. Esto es ya de su conocimiento, pero es importante recordar, por favor. Entonces encontramos que los derechos humanos son específicos. Los derechos humanos son específicos, no son generales, de los cuales son titulares grupos humanos. Ahora, sin embargo, al hablar precisamente de los derechos humanos de tercera generación, vamos a hablar de derechos generales, de derechos colectivos, pero no sin antes, les decía, jóvenes, encontramos precisamente los derechos humanos de primera generación de carácter específico y que son precisamente los derechos y los derechos políticos, y a partir precisamente de estos derechos, jóvenes, se empezó a hablar en primer lugar de la constitución de los estados. Que los pueblos, y no la población, que los pueblos pueden formar el estado que les es propio, digamos. Así encontramos entonces que el pueblo va a tener determinado territorio donde está asentado ese pueblo. También pues está la población. Y lo que vamos a ver también, ese pueblo tiene poder y luego va a crear su respectivo estado en ese territorio. Entonces hablamos de los derechos humanos de primera generación, los derechos civiles y políticos, y que se plasman precisamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto, jóvenes, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, decía, de igual manera con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así tenemos entonces en el artículo 2 de este pacto, indica, jóvenes, artículo 2, 1, cada uno de los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de otra índole de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, acá, jóvenes, aun cuando se constituyeron los estados, se formaron los estados y se reconocieron los derechos civiles y los derechos políticos de los individuos, de las personas que conforman ese estado, pues no era suficiente ese reconocimiento, sino que también se vio la necesidad en ese avance de los derechos humanos, pues la necesidad de que la población que forma parte de un estado necesita satisfacer precisamente sus necesidades básicas. En primer lugar, la alimentación, el alimento, la comida, pero asimismo también salud, educación,
razón por la cual se empezó a hablar de los derechos humanos de segunda generación. Repito, no suficientes los derechos civiles y políticos de primera generación, y así surgen los derechos humanos de segunda generación que van a regular, van a reconocer a favor precisamente de la población los derechos económicos, especialmente el derecho al trabajo, al proceso productivo en su respectivo estado, en su respectivo territorio. Además de los derechos económicos, el derecho al trabajo fundamentalmente, jóvenes, también se hace reconocimiento de los derechos sociales precisamente de estas personas. Es el caso, les decía, salud, por ejemplo. El Estado, pues en la obligación de promover, velar y garantizar la salud de sus habitantes, de su población. Entonces hablamos de derechos sociales y luego pues la formulación de normas jurídicas en sus respectivos, en los respectivos estados nacionales. Así más adelante vamos a encontrar, por ejemplo, el derecho de trabajo ya a nivel nacional, los derechos sociales, entre otros aparecen, por ejemplo, la seguridad social. En el caso de Guatemala, por ejemplo, jóvenes, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que en parte va a garantizar a los trabajadores atención médica, hospitalaria, por supuesto también el Estado jóvenes, los hospitales nacionales. Y luego los derechos culturales, también de segunda generación, precisamente el acceso que pueden tener los individuos, las personas a la cultura, la promoción de la cultura, el arte. Y luego, en ese marco de desarrollo histórico de los derechos humanos no suficiente, con esto se reconocieron los derechos civiles y políticos de primera generación, luego los derechos sociales de segunda generación, perdón, los de derechos humanos de segunda generación, los derechos económicos, los derechos sociales y culturales, pues entramos hay un pequeño vacío, se da un vacío. Y me detengo un momento acá, jóvenes, por favor, me están escribiendo de la coordinación. ¿Me permiten un momentito, por favor, jóvenes? Me escriben de la coordinación de la facultad, quisiera atender, por favor, me permiten un momento y luego seguimos. Un momento, jóvenes, por favor.
Ahí estamos, jóvenes, disculpen, por favor, vamos a continuar, jóvenes, con el desarrollo. Entonces, decía, de primera generación, recuerden derechos, derechos civiles y políticos. Muy bien, la parte, las personas alegan sus derechos civiles, nombre, les decía, jóvenes, familia, bienes, pero también los derechos políticos, la participación en la conformación, en el ejercicio del poder público, como alcaldes, en el caso de nuestro país, como diputados, como ministros de Estado, como presidente de la República, y la posibilidad de accesar de igual manera jóvenes a los cargos públicos. Pero los estados eran bastante débiles y realmente tenían que mejorar su economía, promover la economía de sus respectivos lugares, de sus respectivos países. Así entonces se ve la necesidad, a Naciones Unidas pues toma en alta consideración la promoción de esos derechos económicos, especialmente les decía el tema del trabajo, los derechos sociales, educación, salud, luego derechos culturales, jóvenes, para que las personas pudieran precisamente tener esa creación artística y a la vez recreación. Sin embargo, les decía, disculpen la interrupción, por favor, que había quedado algo en el olvido, jóvenes. Había un vacío, por decir así, ya que los derechos humanos de primera generación y los derechos humanos de segunda generación tenían un contenido eminentemente individual o específico, como señalamos acá. Eran muy específicos, de carácter individual. Gracias precisamente a la corriente liberal que se promovía en ese entonces a nivel internacional y cuyo acogimiento también llegó y obtuvo en Naciones Unidas. Sin embargo, se empezó a plantear, jóvenes, en el caso de algunas poblaciones, por lo que les indicaba acá, en el caso de algunas poblaciones, existencia de grupos de personas como unidades, utilizando la terminología del profesor Orozco, Pereira Orozco, como unidad, agregación mecánica de unidades humanas. Había muchas personas sin esa unidad política, sino simple y sencillamente formaban parte de la sociología o de la demografía de estos países de Latinoamérica, de América en general, jóvenes, pero también algunos países de Europa, de Asia, de África, que se quedaron al margen precisamente del reconocimiento de sus derechos. Pero, por favor, agrego esto, Juana, de sus derechos como pueblos, como colectivos, y no tanto como individuos, porque como individuos que estaban precisamente en la sociedad de que donde había nacido la persona o del estado correspondiente, pues en cuanto a sus derechos individuales, derechos civiles, pues había un reconocimiento general para toda la población. Derecho político igual para toda la población. Derechos económicos igual, general, jóvenes, sociales y culturales. Pero estos grupos humanos, esta población, empezó a alegar para sí ciertos derechos que no aparecen precisamente en el marco de los derechos humanos de primera y segunda generación. Razón por la cual la doctrina de derechos humanos empezó a llamar a estos derechos de solidaridad o de los pueblos o derechos colectivos o derechos también de grupos humanos. No había una uniformidad
de conceptualización, sino que se utilizaron distintos términos, distintas palabras, pero la idea fundamental que subyace en estos derechos humanos de tercera generación, jóvenes, es la colectividad, los grupos. La colectividad, los grupos, jóvenes. ¿Por qué? Ahora vamos a hacer breve referencia antes de hablar precisamente de estos derechos de manera general y cuáles son. Acá explicitamos, jóvenes, recogemos algunos de estos derechos de solidaridad de los pueblos o colectivos. Pero brevemente hacemos la referencia siguiente, jóvenes, para contextualizar por qué aparecen estos derechos humanos de tercera generación. A raíz precisamente de las conquistas, algunos les llaman invasiones, conquistas que sufrieron varios pueblos en distintas partes del mundo, pues esos pueblos, esos grupos, esas colectividades se invisibilizaron. Lo que ya habían creado, su creación intelectual, su creación material se invisibilizó, ya no se tomó en consideración. Dada precisamente a la conquista, el que conquistó o el que invadió en su caso impuso precisamente los elementos, los valores y los derechos de su cultura. La cultura de conquista, la cultura de invasión. Y por eso decimos, jóvenes, la invisibilidad precisamente de esos derechos que en un tiempo estos pueblos, estos grupos fueron creando desde cuando se habla precisamente, le decía de pueblo acá, jóvenes, por favor, les refiero, cuando hablamos acá de pueblo, pues eran grupos humanos orgánicos, tenían organización. Y estos grupos humanos orgánicos están conscientes de su existencia histórica. Y ahí en determinada territorio, en determinada fracción de terreno, de tierra, aparecieron y fueron desarrollando su cultura. Y fueron también, tenían de una u otra manera algún encadenamiento o como se plantea acá, estaban ligados por ideales comunes o más o menos definidos. Pero con la conquista, repito, jóvenes, o con la invasión, se fue en cierta medida diluyendo lo que habían creado en su momento. Pero más que diluyendo, se fueron perdiendo algunos elementos y otros quedaron invisibilizados, ya no se miraban, ya no se veían, pero ahí estaban presentes. Entonces, quisiera referirles, por ejemplo, el consciente de su existencia histórica, si es un grupo humano orgánico. Normalmente, jóvenes, estos grupos tienen como elemento quizá principal, esencial, el idioma. Su lengua, el idioma, como elemento esencial de transmisión de cultura. El idioma, la lengua, jóvenes, es un elemento esencial para cualquier grupo humano que tiene un idioma propio, que tiene una lengua propia, que tiene un dialecto propio, para poder transmitir su cultura a los demás individuos con quienes se ligan. Pero asimismo ese idioma, esa lengua, también es importante para la recepción de la cultura. No es solamente la exteriorización de la cultura, sino que también el permitir que entre
a su cultura, valores y elementos culturales de otros grupos humanos. Entonces, acá encontramos, le decía a jóvenes, no hubo mucho, quizás no interés, sino que simple y sencillamente no se tomó en consideración en los derechos humanos de primera generación en cuanto a derechos políticos y civiles, que era general para todos. Casi podríamos hablar de sociedades como homogéneas. No había distingo y solo un idioma. Luego, en segunda generación, de igual manera, jóvenes, en segunda generación se habló derechos económicos, trabajo para todos, comida para todos. Obviamente, cada individuo, pues, manteniendo, cuidando a su familia, trabajando, el Estado, promoviendo ese desarrollo económico-social en el marco de su territorio y de igual manera prestando servicios sociales y promoviendo derechos culturales, pero también de manera general. Entonces acá encontramos precisamente ya los derechos humanos de tercera generación. Algunos grupos dijeron, bueno, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, jóvenes, en el caso de Guatemala, muy bien, aquí se habla el idioma español. Está reconocido el idioma español de igual manera en la Constitución. Hoy pues hay algunos elementos de estos derechos humanos de tercera generación acogidos, reconocidos y plasmados en la actual Constitución, pero no así en las constituciones anteriores, jóvenes. Entonces, en el caso, como ejemplo, le decía a jóvenes, por ejemplo, acá entonces se empiezan a hablar, pero en Guatemala, además del idioma español, se hablan otras lenguas, se hablan otros idiomas. Y empezó entonces en el caso de Guatemala, pero también a lo largo de América Latina, grupos humanos, población, como decías, jóvenes personas, como masa humana, pues ya empezaron a tener, creo que tenían lo único, se fue formando un poquito más, la conciencia de su existencia. Y dijeron, bueno, el idioma. En El Salvador, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica también, jóvenes, Panamá, ha sido a lo largo de Sudamérica, pero también en América del Norte, México, grupos humanos cuyos idiomas, cuyas lenguas no habían sido reconocidos jurídicamente en sus estados nacionales. Entonces, de igual manera, en los Estados Unidos. Eso en el caso de América Latina. Pero si vamos a la África igual, jóvenes, no hubo reconocimiento precisamente de los idiomas de los que fueron conquistados y arrancados de sus tierras y trasladados a otro lugar en calidad de esclavos. Es más o menos el ejemplo que tenemos con el idioma garífuna, que del África vino acá y se estableció acá en Guatemala, pero originariamente pues viene de este continente. Y lo mismo pasó con otros continentes, jóvenes, repito, donde hubo conquista, donde hubo invasión, se fue invisibilizando los derechos de estos grupos, los derechos de estos pueblos, razón por la cual se agrega el concepto de solidaridad. Pero la solidaridad es como decir, jóvenes, hasta ahora, bueno, si pues se quedaron en el olvido. Bueno, hay que ser solidarios con estos grupos. Hay que manifestar esa solidaridad reconociendo sus derechos y veremos más adelante cuáles son esos derechos. En este momento mencionamos, por ejemplo, el derecho al idioma, el derecho a la lengua, el derecho precisamente a ese instrumento, no tanto como instrumento, sino elemento de comunicación. Repito, que saca la cultura para afuera, pero también a través de ese elemento entra la cultura que viene de afuera a estos grupos, a estos colectivos. Así entonces los derechos de tercera generación se les denomina de solidaridad.
de los pueblos o colectivos, porque se va a referir no ya a derechos individuales desde la perspectiva y desde la concepción individualista del derecho, sino desde la concepción colectiva, grupal del derecho. Así entonces vamos a encontrar, entre otros, por ejemplo, jóvenes, el derecho al desarrollo. Entonces se habla que esos grupos, esos pueblos, esas comunidades, pues también tienen derecho al desarrollo. E incluso acá, por favor, así brevemente les voy a indicar, jóvenes, lo que entendemos, aun cuando ya creo que se les ha explicado, el concepto sostenido. La palabra sostenida, jóvenes, se utiliza mucho en el derecho agrario y especialmente en el derecho ambiental. Aparece la palabra sostenibilidad y gracias al surgimiento de esta nueva rama del derecho, el derecho ambiental, jóvenes. Entonces se habla precisamente de sostenibilidad pensando en que los bienes de una sociedad, de un estado, se pueden aprovechar. Por ejemplo, el recurso bosque. El recurso bosque, ¿no? Los árboles, el recurso forestal. Se puede aprovechar muy bien hoy, pero hay que pensar en el mañana. Hay que pensar en el mañana, no solamente en el hoy. Entonces, el concepto de la palabra sostenibilidad conlleva precisamente esa idea, jóvenes, el aprovechamiento de hoy, de esos recursos, de esos bienes, pero también pensando en el mañana. Esto implica que no se dilapiden hoy los recursos, sino que se deje también para el mañana, para las futuras generaciones, para que puedan aprovechar esos recursos, tengan esa capacidad de aprovechamiento. En eso consiste el término sostenibilidad, jóvenes. Entonces, cuando se habla del derecho al desarrollo sostenido, es decir, el desarrollo muy bien debe ser hoy, que se impulse hoy, pero también hay que pensar en el mañana. Y vamos a ver, acá hay una estrecha relación con el convenio 169 y la minería, por ejemplo, jóvenes. La minería a veces implica el aprovechamiento hoy y acabar todo hoy, no importa el mañana. Si aquello queda desierto, si aquello queda destruido, contaminado, no importa. Lo importante es el aprovechamiento económico precisamente del tema de la minería, los minerales de hoy. Sin embargo, los pueblos, los colectivos, los pueblos indígenas, no solamente de América, sino que de varias partes del mundo, jóvenes, pues piensan en el desarrollo, pero un desarrollo sostenido. Muy bien, que se aproveche hoy, pero no dilapidariamente, no de manera irracional, sino que también hay que pensar en el mañana, las futuras generaciones. Y se maneja este tema del derecho al desarrollo en las distintas comunidades indígenas, los pueblos, los colectivos. Y aquí no se lo va a aplicar a los indígenas. Quisiera referirles, jóvenes, por ejemplo, en el caso de Europa, la población también dispersa. La población, por ejemplo, los gitanos. El derecho de los gitanos no fue prácticamente como gitanos, su idioma, sus derechos al vestuario, sus derechos a la educación, pues no fueron reconocidos. E incluso entonces alegan para sí, por ejemplo, la población gitana, la comunidad gitana, en el caso de Europa, precisamente estos derechos de carácter colectivo, ya que de manera general, bajo la visión liberal e individualista personal, pues no se reconocieron estos derechos.
Por otro lado, ve el derecho a la paz. También, jóvenes, acá en esto de los derechos de los pueblos, derechos colectivos, pues estos pueblos, estos grupos, estos colectivos, pues han tenido un asedio constante, ya sea pues después de la conquista, después de la invasión, realmente ya no pudieron vivir en paz. Y aún hoy, a veces con los conflictos armados que se gestan precisamente en los territorios de los estados nacionales, no hay paz. Entonces, se incluye dentro de estos derechos de solidaridad de los pueblos colectivos el derecho a la paz, es decir, que estas comunidades, estos pueblos, estos colectivos también tienen derecho a vivir en paz. Me permiten, jóvenes, por favor. Sí, ahí estamos. Tienen derecho a vivir en paz, jóvenes. Tienen derecho a desarrollarse en paz, a aprovechar precisamente ese desarrollo en términos pacíficos. Aunado un poco a esto del derecho a la paz, jóvenes, también los despojos de sus derechos sobre la tierra, que a veces genera conflictividad. Razón por la cual se plasma precisamente en esta tercera generación los derechos a la paz. Luego, el derecho al patrimonio artístico. Estos pueblos en un momento dado crearon algo, tuvieron alguna creación artística. Puede ser incluso, como a veces se califica, jóvenes, en el caso, por ejemplo, la pintura en nuestro país, y en otros lados, por supuesto, en otros países jóvenes, que desarrollan, realizan las comunidades indígenas, los pueblos indígenas o estos grupos colectivos como algo, digamos, como una cultura primitiva y la pintura primitiva, como algo que se quedó, pues es algo del pasado, pero no importa. Lo importante es el reconocimiento del derecho al patrimonio artístico, que también estas comunidades tienen derecho a esa creación artística, precisamente que en un momento dado, en el devenir histórico de sus comunidades, fue apareciendo. Y quizás ya con el desarrollo de un trabajo de bajo dominio, pues ya no pudieron desarrollar precisamente ese derecho. Entonces aparece también dentro de estos derechos de tercera generación, especialmente de los pueblos o colectivos, los derechos al patrimonio artístico. Y que hoy, quisiera decirles, se plasma en la Constitución Política de 1985. De igual manera, el derecho al patrimonio cultural. Acá es el caso concretamente de Guatemala, jóvenes, por ejemplo, el vestigio o los vestigios materiales que se encuentran en distintas partes del territorio de la República, creo que connota en el caso del Petén, pero también en otras partes de la República, Huehuetenango, San Marcos, Retauleu, en varias partes de la República, jóvenes, e inclusive en varias partes de la República. Entonces, se habla de que acá hay un elemento cultural de civilizaciones antiguas. Es el caso de la civilización maya, por ejemplo. El patrimonio cultural que fue creando la civilización maya a lo largo de su existencia y de su desarrollo, antes precisamente de la conquista o de la invasión de Europa. Entonces, ahí está. Y las comunidades, los pueblos, tienen mucho respeto a ese patrimonio cultural y luego, además del patrimonio cultural moderno ya que se están generando en estas comunidades, no solamente el vestigio del pasado, sino que también lo que se está aportando actualmente. Se habla del derecho al patrimonio cultural. Quisiera referirles acá entre estos aspectos, vamos a ver, jóvenes, por ejemplo, en el caso de los cunas,
de Panamá, el pueblo cuna de Panamá, el pueblo indígena cuna de Panamá, pues tienen su creación especialmente en el tema de tejido. Entonces, en base precisamente a estos derechos humanos de tercera generación, el Estado panameño fue formulando normas jurídicas a partir precisamente de estos derechos de solidaridad de los pueblos o colectivos. El Estado de Panamá hizo reconocimiento de ese patrimonio cultural de los cunas, pero en ese marco del patrimonio cultural se fue creando la protección, la famosa ley de patentes, de la creación cultural actual de la comunidad de los cunas. Y para mayor resguardo se anexó al registro de propiedad intelectual general el registro de propiedad intelectual de los cunas para resguardar precisamente los derechos que tienen sobre los tejidos, especialmente jóvenes. Entonces, parte precisamente de eso al hacer reconocimiento del derecho al patrimonio cultural de estos grupos, de estas comunidades, de estas poblaciones. En Guatemala hay una discusión al respecto, pero no hay ningún reconocimiento expreso. Penden en el Congreso de la República algunas iniciativas precisamente en cuanto al reconocimiento de estos derechos al patrimonio cultural. Se han creado distintas ONG, especialmente de señoras tejedoras en nuestro país y que están solicitando la protección de su patrimonio cultural, especialmente en relación a los derechos al tejido, jóvenes, ya que, disculpen, jóvenes, por favor, les ruego disculpas, ahí me llaman de la facultad. Un momentito, jóvenes, por favor, disculpen. Sí, salgo a las 4. Va, perfecto. Entonces, le estoy llamando, Lila, perdone, hoy. Muchas gracias, muy fina. Gracias, Lila, muy fina. Disculpen, jóvenes, decía entonces, estamos acá. Disculpen, jóvenes, por favor. El derecho al patrimonio cultural. Luego, el derecho les decía, en Guatemala penden algunas iniciativas, hay agrupaciones que están solicitando precisamente la protección de este derecho intelectual sobre la creación, precisamente en el caso de los tejidos en nuestro país, jóvenes. De igual manera, por ejemplo, a agrupación de comadronas que están solicitando reconocimiento para la promoción del conocimiento de las señoras que, como decimos en Guatemala, las parteras. De igual manera, entra dentro del derecho al patrimonio cultural. Luego, el derecho a un ambiente sano. Y acá es donde se ha alegado, jóvenes, especialmente por parte de los pueblos, por parte de estos grupos, por parte de las colectividades humanas, de los colectivos, que también tienen derecho a un ambiente, a un medio ambiente sano. Ya que normalmente, como sabemos, y están así, las explotaciones, especialmente mineras, jóvenes, ocurren precisamente en el interior de la República, en el área rural. No en el área urbana, no en el área rural, jóvenes, pero después de una explotación minera, a veces en los territorios de las comunidades, autoridad precisamente por el Estado, pues esos territorios quedan altamente contaminados. No por 2 años, no por, incluso se ha hablado en el caso, por ejemplo, de Perú, jóvenes, con la explotación minera, hasta por 50 años. Queda especialmente al utilizar el cianuro en la explotación minera. Entonces, esto perjudica precisamente el ambiente de estas comunidades, de estos pueblos.
razón por la cual todavía se agrega el adjetivo sano. No ambiente, medio ambiente en general, sino que se está hablando precisamente para insistir un poco en que ese ambiente sea sano, ofrezca precisamente un ambiente sano para las comunidades. Entra precisamente dentro precisamente estos derechos de tercera generación. Luego, específicamente los derechos de los pueblos indígenas, si queremos. Acá, jóvenes, muy especialmente relacionado con los pueblos indígenas, y aquí queda ya desmenuzar o averiguar, investigar, es más o menos lo que estamos haciendo en el curso y lo que vamos a hacer en el curso. Bueno, ¿cuáles son esos derechos de los pueblos indígenas? Ya que estos son generales, pero ¿cuáles son esos derechos de los pueblos indígenas? Que se incluye dentro de los derechos de solidaridad. Entre otras, mencionaba en clase, y les mencionaba ahora, jóvenes, por ejemplo, el derecho al idioma. El derecho al idioma, el derecho a la lengua, para la transmisión de la cultura, pero también para la recepción de distintas manifestaciones culturales que vienen de afuera. Entonces vamos a abordar específicamente en el caso de nuestro curso, jóvenes, los derechos de los pueblos indígenas. Probablemente no hablemos de desarrollo, paz, patrimonio, ambiente, sino más nos vamos a ceñir a desentrañar cuáles son estos derechos de los pueblos indígenas, y particularmente cuando hablemos en el caso de Guatemala. Y que pues hay por favor, jóvenes, en este sentido, van a tener ciertos rasgos propios, van a tener ciertas características propias de los derechos de manera general. Porque si no, entonces no estaríamos hablando de derecho de tercera generación para grupos, para pueblos, para colectivos. Así, también aparece dentro de estos derechos de tercera generación los derechos a la coexistencia pacífica. Por favor, déjennos en paz. Queremos coexistir como vecinos en el territorio nacional. Tenemos derecho a permanecer y a vivir en paz de manera coetánea, pues. Entonces, muy bien, hay distintos grupos, ¿no? Excelente, excelente, pero también necesitamos mantener relaciones pacíficas entre los mismos grupos, entre las mismas comunidades, entre las distintas expresiones humanas que encontramos precisamente en el territorio nacional. Así entonces aparece el derecho a la coexistencia pacífica, evitando precisamente agresiones, por ser grupos, por ser comunidades. De igual manera, esto es un poquito más general, jóvenes, pero tan es así, también el derecho a la protección de los datos personales. Este es un derecho un poquito general, quizás no exclusivamente de las comunidades indígenas, pero vamos a encontrar, jóvenes, también tiene ese carácter general, y particularmente acá ya en cuanto a la protección de los datos personales, no aparece en los derechos de primera generación, en los derechos sociales, en los derechos políticos. Tampoco hay reconocimiento en los derechos humanos de segunda generación, ya que se refieren a económicos, sociales y culturales. Aquí básicamente con el desarrollo que ha tenido la sociedad, jóvenes, se ha visto que los estados recogen datos personales de sus ciudadanos, de sus nacionales especialmente, probablemente no de los extranjeros, porque solo están transitando por cierto tiempo en el territorio nacional. Pero el derecho a la protección de los datos personales es más de grupo, de personas, es más y por eso también se habla de solidaridad. En el caso específico, por ejemplo, del Registro Nacional de las Personas, RENAP, y está plasmado en la Constitución Política de la República, jóvenes, que estos datos personales no se les puede entregar a cualquier persona, sino única y exclusivamente a la persona cuyos datos aparecen precisamente en estos archivos, en estos registros.
porque se puede dar mal uso de esos datos personales de las personas. De igual manera, el Tribunal Supremo Electoral, al empadronar a los ciudadanos, recoge datos personales, hablamos del caso de Guatemala, recoge datos personales de los ciudadanos que precisamente están engrosando el padrón electoral del país. Y queda bajo la estricta responsabilidad de esta institución el resguardo de esos datos. ¿Por qué? Porque en algunos casos y en otros lugares, en otros países, jóvenes, se ha visto que a veces se negocian esos datos personales para hacer uso y mal uso de esos datos personales, a veces por parte de empresas, por razones de negocio. Entonces, aparece precisamente en esta tercera generación de derechos humanos ese derecho que tiene toda persona de que se resguarde, que se proteja y que se garantice por parte del Estado que esos datos no se divulguen y menos que se haga negocio con esos datos. Desafortunadamente ha ocurrido en varios lados, repito, jóvenes. Entonces aparecen los derechos a la protección de los datos personales. Otro derecho quizá novedoso, jóvenes, realmente novedoso en el caso específicamente acá, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero muy particularmente acá se hace relación en la interpretación precisamente de los derechos humanos de tercera generación de los pueblos indígenas. Derecho a la autodeterminación de los pueblos. Si me permite, me remito acá, jóvenes, por favor. Por favor. Hablábamos que los derechos humanos de primera generación reconocen, regulan los derechos civiles y políticos de los pueblos para que se puedan constituir en estados. Y únicamente el pueblo se constituye en Estado y delega su soberanía al Estado para que la ejerza a nivel interno y también para que se cuide de lo externo, su expresión externa, tiene su territorio y su población. Hablamos de este derecho de primera generación, pero estamos hablando de la constitución de estados. Y en consecuencia, jóvenes, los estados gozan de la libre determinación en su territorio. El estado tiene esa potestad, tiene ese poder y la soberanía de imponerse sobre sus nacionales, sobre sus ciudadanos y sobre su territorio. Esto de conformidad precisamente, veíamos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, le decía, ahora acá se hace un reconocimiento expreso en materia de derechos humanos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿Que los pueblos indígenas se constituyan en estados? ¿Que los pueblos indígenas puedan constituir su estado en determinado lugar, en determinado territorio, en relación a su población? Pues de antemano, acá, jóvenes, por favor, para evitar especulaciones, les indico que no es la idea de que puedan formar estado, que dividan los estados, que se fragmenten o se fraccionen los estados. No conlleva esa idea este reconocimiento de derecho a la autodeterminación de los pueblos, sino más se refiere, jóvenes, acá a la autodeterminación de los pueblos, pues obviamente después de pláticas, después de negociaciones con el Estado Nacional, se abre la posibilidad de que el Estado Nacional pueda reconocer este derecho de autodeterminación a los pueblos indígenas en el propio Estado Nacional. Y estamos hablando de autonomía, que no es nada novedoso hoy, jóvenes. Por ejemplo, en Nicaragua, les mencionaba en clase, en Nicaragua hubo un reconocimiento expreso
de la autonomía de los pueblos misquitos y de los pueblos Rama en la parte oriental, en la costa atlántica de Nicaragua. Entonces, acá el pueblo misquito y Rama pues se organizan, tienen su autodeterminación, eligen a sus propias autoridades, como les llaman ellos, ancestrales, en el territorio autónomo. Ahí se está hablando de autonomía y obviamente sobre los miembros de este pueblo. De igual manera ha sucedido en Panamá. Hay reconocimiento de la autonomía de especialmente de estos pueblos en el territorio panameño. Les mencionaba igual, jóvenes, yendo a Noruega, Europa, pues también Noruega, el Estado de Noruega, reconoció al pueblo Sami, S-A-M-I, el derecho a la autodeterminación y les otorgó la famosa autonomía y cierto territorio donde viven, donde se organizan, donde eligen sus autoridades, donde practican su el desarrollo sostenido en el marco de ese territorio. A eso se refiere, pero no se refiere a la formación de Estado. No se refiere a eso, jóvenes, por favor. El derecho a la autodeterminación, hablaremos de esto más adelante. Luego, y finalmente, en este marco encontramos también el derecho a la identidad nacional y cultural. Es decir, acá subyacen dos ideas, jóvenes, en cuanto a al derecho a la identidad. Y pongo el caso de Guatemala, quizá para que se entienda mejor en relación a otros países, jóvenes. Pero el derecho a la identidad nacional en Guatemala, por ejemplo, de conformidad con la Constitución de la República, pues los guatemaltecos, la nacionalidad guatemalteca. Y aquí hay una identidad nacional, los guatemaltecos, por ejemplo. Pero también hay un reconocimiento a la identidad cultural. Alguien dice, bueno, sí, soy guatemalteco, pero también practico, desarrollo la cultura maya quiché, por ejemplo. Muy bien, tiene derecho a la identidad maya quiché. Sí, pero yo soy xinca. Muy bien, también es guatemalteco, pero tiene también derecho a identificarse con su cultura. La cultura xinca. Sí, guatemalteco, sí, pero yo soy guatemalteco, pero también practico la cultura garífuna. Aquí, entonces, a eso se refiere, jóvenes. Y como señalan precisamente la ley de idiomas nacionales, pues también hay un reconocimiento expreso en la ley de idiomas nacionales, jóvenes, de la comunidad ladina en Guatemala. Entonces, además de la guatemalteca, pues, alegar para sí, sin ningún problema, jurídicamente hablando, precisamente la cultura ladina. Si así se quisiera. Ah, no, pero yo soy gitano, muy bien. Pues es español, pero también, pues muy bien, alegue su cultura gitana, por ejemplo. Y así los varios pueblos de distintos pueblos del mundo. Entonces, porque hubo un vacío, se quedaron, por decir así, jóvenes, en el aire, les mencionaba la palabra, invisibilizados, estos pueblos, estos grupos, y empezaron a alegar precisamente para sí, especialmente empezó con el tema del idioma, con el tema de la lengua, con el tema precisamente de ese vehículo de transmisión y recepción cultural, y de ahí otros derechos que veremos más adelante. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, por favor, si hay pregunta antes de continuar. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. No hay. Bien, gracias, jóvenes. Entonces vamos a continuar, jóvenes. Ahora bien, entonces pasamos acá ya, después del derecho a la identidad nacional, solo para recapitular brevemente, jóvenes, por favor, recuerden. Entonces, en el ámbito, en el marco de los derechos de tercera generación, que también se les conoce como de solidaridad de los pueblos o colectivos, vamos a encontrar el derecho al desarrollo sostenido,
el derecho a la paz, el derecho al patrimonio artístico, el derecho al patrimonio cultural, el derecho a un medio sano, a un medio ambiente sano, les indicaba por qué, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho a la coexistencia pacífica, vivir en armonía, en paz en el territorio nacional, el derecho a la protección de los datos personales, repito, es más general para toda la población y obviamente incluso pues vamos a desarrollar brevemente esto en su oportunidad también en relación a los pueblos indígenas, jóvenes, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y finalmente el derecho a la identidad nacional y cultural, que aparecen precisamente como derechos de tercera generación. Y decimos, jóvenes, surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial estos derechos, recuerden, por favor, los derechos humanos, y especialmente al hablar, sirven de complemento a los derechos de las dos generaciones que le anteceden, la primera y segunda generación, en cuanto a que se refieren a la creación de condiciones concretas para el ejercicio de las primeras. Se constituyen en la condición necesaria derechos de tercera generación para ejercer los derechos humanos de primera generación. Es decir, ya como grupos jóvenes, como comunidades, muy bien, pues que se resultan indispensables en la sociedad, en el Estado Nacional de que se trate, precisamente para que los derechos civiles, los derechos políticos, asimismo los derechos económicos, sociales y culturales se desarrollen, quizá no a plenitud, pero es el ideal, jóvenes. Se indica entonces, ejemplo, el derecho al desarrollo de tercera generación resulta ser condición necesaria para ejercer el derecho al trabajo, que es de segunda generación. También se dice, jóvenes, otro ejemplo, el derecho a un ambiente sano, que es de tercera generación, resulta ser condición necesaria para ejercer el derecho a la vida o el derecho a la integridad física. En tanto el ambiente sea sano, jóvenes, pues la vida se puede gozar a plenitud. Pero si el ambiente es insano, realmente las condiciones son sumamente difíciles para la integridad física, para el ejercicio de este derecho de primera generación. Luego, al ser derechos colectivos, ¿cuáles son los rasgos, cuáles son las características sobresalientes de estos derechos colectivos, jóvenes? Acá hacemos anotación de 5. Son difusos, son específicos, son diversos, son indivisibles y a la vez son complementarios. Difusos, ¿por qué se consideran como derechos difusos estos derechos colectivos? ¿Por qué se les tilda o se les otorga esta característica, jóvenes? Los difusos los tienen todos los miembros de la sociedad. Su violación afecta a todos, los derechos colectivos. Pues estos derechos los tienen todos los miembros de la sociedad. Es decir, no es exclusivo para un indígena, por ejemplo, en el caso de los derechos indígenas, sino para todos los, hablamos, en este caso, les vuelvo a indicar, jóvenes, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, al patrimonio artístico. Luego son específicos los derechos de los pueblos indígenas, son propios de quienes integran estos pueblos indígenas. Es propio, jóvenes. Alguien que quiera, pues, incorporarse, obviamente tampoco hay ninguna limitación. Sin embargo, su formulación y su reconocimiento va precisamente, marca esta especificidad. Va para los derechos de los pueblos indígenas, razón por la cual vamos a ver cuando estudiemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues se formula a quiénes se aplica esa ley, a quiénes se aplica ese instrumento legal. Obviamente, jóvenes, a los derechos de los pueblos indígenas, por reunir dos características que nos señala precisamente, dos elementos que nos señala el convenio 169. Oportunamente vamos a ver
Luego son diversos, incluyen derechos individuales y también del grupo. Es decir, no es exclusivo en el caso de un pueblo, no es exclusivo de un individuo, sino que también afecta al grupo. También va para el grupo. Hablamos entonces que son diversos. Indivisibles, es de todo el grupo y de cada uno de sus miembros individuales, nunca de uno solo o alguno de ellos. Que se diga solo para los dirigentes, solo para los líderes. Absolutamente, jóvenes, estos derechos colectivos van para cada uno y para el grupo, nunca de uno solo o alguno de ellos. Luego, complementarios, ya les indicaba por qué se consideran complementarios, porque armonizan, articulan los derechos del grupo con los intereses individuales o personales. Este es uno de los rasgos importantes, procura armonizar estos derechos, jóvenes, tanto del grupo como individuales. Sin embargo, por favor, tampoco es decir que no tengan algún problema, jóvenes, porque se plantea a veces, sin embargo, a veces entra en colisión o conflicto con los derechos humanos individuales. Y es lo que realmente se ha ido analizando y se anota como ejemplo, por ejemplo, la aplicación del castigo físico como el azote, que afecta el derecho a la integridad física, que es un derecho de primera generación, el resguardo de la integridad física de los individuos. Pues aquí, entonces, jóvenes, precisamente hay una discusión. ¿Cuál prevalece? En el momento, por ejemplo, de la aplicación de una pena. Y veremos oportunamente cuando hablemos del derecho consuetudinario como una de las expresiones o uno de los rasgos de los derechos de los pueblos indígenas, jóvenes, si efectivamente hay conflictividad entre los derechos humanos individuales y estos derechos colectivos o de tercera generación. Entonces, pero son complementarios, decíamos, armonizan los derechos del grupo con los intereses individuales o personales. Voy a dejar acá, jóvenes, en los requisitos o exigencias, por favor, y explico. Se habla de requisitos e exigencias para su consideración de derechos colectivos. Uno, pues encontramos que el titular del derecho subjetivo es colectivo o tiene que ser colectivo, jóvenes. Alguien dice individualmente, vengo en nombre de tal grupo a ejercer un derecho, pues, pero porque pertenezco al grupo. Y no es así, no es individual, sino que va a venir realmente en representación del grupo, no solo por el hecho de pertenecer al grupo y alega para sí precisamente este derecho, sino que el titular es el colectivo, el derecho subjetivo. El ejercicio del derecho recae sobre un bien colectivo, no un bien individual. Y se resguarda, tres, el interés del sujeto de derecho, que es el colectivo, jóvenes. Por favor, entonces tenemos los tres requisitos o exigencias para que se tome en cuenta, o como se indica acá, para su consideración de derechos colectivos, que uno, repito, que el titular del derecho subjetivo sea colectivo, en nombre del grupo. Dos, el ejercicio del derecho recae sobre el bien colectivo. Pertenece al grupo lo que se va a reclamar, no a una persona o un individuo en particular, aun cuando sea del grupo. Tres, el interés del sujeto del derecho es colectivo, en representación precisamente del interés colectivo y no el interés individual. Les decía, jóvenes, si no hay pregunta, dejamos hasta acá, ya el tiempo pues se nos ha ido, pues les agrego, por favor, les voy a acompañar, les voy a subir estas diapositivas en Classroom, ya que tenemos Classroom, gracias a la compañera,